día empieza, normalmente me levanto 3 horas antes del vuelo para alistarme, bañarme, desayunar, checar el clima, que es lo más importante, cómo va a estar el aeropuerto del que voy a salir y el aeropuerto al que voy. Y luego pues manejo como 40 minutos de mi casa al aeropuerto. Llegando pues checo que el avión esté lleno de combustible, o más bien el combustible necesario para llegar a donde voy. Hago plan de vuelo y pues checo que esté limpio el avión para cuando lleguen los pasajeros. Básicamente la diferencia es que el piloto privado no puede cobrar y te limita a los pesos, o sea, ciertos pesos de los aviones. Y a piloto comercial pues es para un trabajo, o sea, para que puedas lucrar, y pues ahora sí que puedes volar cualquier avión, obviamente teniendo el curso del avión. Sí, tienes que aprenderte pues las limitaciones, los pesos, velocidades, el sistema eléctrico. O sea, son muchos sistemas que tienen los aviones, entonces los tienes que obviamente estudiar y pues aprendértelas. Pues mi papá también es piloto, entonces desde que estaba pequeño me iba con él, me invitaba y pues empecé a agarrar el gusto. Tengo tíos que también tienen aviones, vuelan, entonces pues básicamente de ahí surgió el gusto por la aviación. Primero empiezas como piloto privado, son 8 materias en total, cursas primero 5 y luego empiezas a volar en un simulador, que ese está en la escuela. Son 10 horas, después de esas 10 horas vas al aeropuerto y ahí es cuando empiezas a hacer las horas de práctica. Son 40 horas de piloto privado y posterior a eso pues te dan tu licencia y luego empiezas con la carrera de piloto comercial, que tienes que juntar 180 horas en total y pues son capacidades las que tienes que sacar, que es instrumentos y bimotor. Y pues básicamente es eso, se tarda alrededor de 2 años y medio, dependiendo, porque aquí como vuelas, o sea, como pagas vuelas, si no pagas pues no puedes volar. Entonces es también el flujo de dinero que tenga la persona. Primeramente escoger una buena escuela, porque hay muchas escuelas que no están muy bien establecidas o no te ofrecen la carrera completa. Entonces cambiarte a otra escuela pues tienes que tramitar pues, otros permisos y obviamente te va a costar más. Y luego otra cosa sería cerciorarte de seguir un entrenamiento de la carrera, o sea, tener un buen entrenamiento, seguir los pasos como son, porque hay muchos pilotos que empiezan con una cosa y luego otra, y o sea, no siguen un programa de entrenamiento. Entonces eso es muy importante. Pues es la sensación de volar, o sea, de controlar un avión, de despegar y, o sea, tú tener el mando del avión. Obviamente las vistas que tiene uno cuando está volando, los atardeceres son lo máximo. Y pues sí, es la sensación de agarrar un avión y tú levantarlo y aterrizar y mientras nada se complique. Pues a lo mejor pasar muchos días fuera de casa, o que pues llega un punto en el que te harta estar tanto tiempo fuera. Una vez salimos de aquí, de Monterrey a Las Vegas, en otro avión, y llegando a Las Vegas empezó como a congelar el combustible. Entonces empezó a sonar una bomba muy raro y nos metimos allá al manual y decía que, o sea, seguimos los pasos y afortunadamente pues no se complicó, pero pues sí, al principio fue como que esto no es muy normal. Entonces aterrizando le hablamos a un mecánico y checó un filtro que, o sea, que el combustible pasa por un filtro y ese filtro está muy sucio. Entonces pues eso fue el porqué de la situación. Antes de cada vuelo se tiene que hacer un prevuelo, que se le llama. Checas aceite, checas las alas, las llantas, todo el fuselaje que es lo de atrás, y, o sea, que esté todo bien, que no haya algo ahí que se vea raro. Pues muchas veces tengo que quedarme al destino al que vayamos, y pues ahí básicamente relajarme hasta que un día antes de la salida, pues ahí sí empezar a preparar el avión y el combustible, el destino, cómo va a estar el clima y qué es lo más importante.
Y muchas veces pues es nomás ir a dejar a los señores y regresarme. Entonces pues varía mucho, depende de lo que ellos quieran. Pues me levanto y me relajo. Recientemente me metí a escalar, entonces voy a escalar en las tardes y vivo con roomies, entonces pues estar ahí con ellos y pues no sé, ir a cenar con mi novia o